Vamos a hablar un poco de política y con gente que ha estudiado política, como es el caso de María Esperanza Casullo, doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Georgetown y es profesora regular de la Universidad de Río Negro. Queríamos aprovechar su buena predisposición con este viento sur para pensar un poco la Argentina que viene en cuanto a política y las construcciones que se están dando en ese sentido, ¿no? María Esperanza, ¿cómo te va? Buen día. Marcelo Pascucio te habla. ¿Qué tal? Buen día. Bien, uno siempre se niega a este reduccionismo de que la historia es pendulante, pero pareciera, ¿no? Porque siempre a un desmadre económico sobreviene la esperanza que dan gobiernos populares, ¿no? Sí. Realmente no, la Argentina no parece poder escapar de esta estructura pendular, ¿no? Uh-huh. Y no sé, periódicamente, por un lado, la derecha o centro-derecha piensa que ahora sí ellos van a lograr gobernar y eliminar al populismo, y después el populismo, de alguna manera, o los gobiernos de centro-izquierda populista piensan que que ahora sí van a dejar detrás el neoliberalismo, pero la alternancia parece bastante estable. Sí, la novedad quizás que como en ningún otro momento el gobierno está atendido por los propios empresarios, ¿no? Sí, eso es algo novedoso de Cambiemos. Y es algo novedoso, primero es algo que yo creo que le da solidez al núcleo duro del gobierno. O sea, el gobierno hasta ahora tiene un 30% en todas las encuestas que dice que sí, que lo va a seguir sosteniendo. Hay una relación de representación muy fuerte, me parece ahí. Por otro lado, es interesante porque a Cambiemos no le están yendo bien las cosas en la economía. Claro. Y entonces, si esto no fuera bien, digamos, si el gobierno no terminara bien, si perdiera el año que viene, uno se pregunta cuál sería la consecuencia sobre estos sectores que hasta ahora siempre estaban bastante protegidos, porque no aparecían como gobernando ellos directamente. Claro. Sí. ¿Cuál será el otro lugar que elijan para depositar sus esperanzas de seguir haciendo negocio, digamos, ¿no? Sí, o si un nuevo gobierno avanzará en tratar de contenerlos, claro. Ahora, ¿qué lugar le das a los medios en sostener un 30% de adhesión a pesar de que las cosas no le van bien? No, yo creo que tiene un lugar importante. A mí me parece que lo que me resulta interesante ahora es que si uno ve las encuestas de los últimos meses, el gobierno está muy mal, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo uno sale a la calle, digamos, y la sensación es de estabilidad. Sí. Me parece que yo ese fenómeno, esa especie de dualidad, lo veo más relacionado con el decidido apoyo que la inmensa mayoría de los medios le da al gobierno, ¿no? Es decir, no hay una eficacia en lograr que la mayoría esté contenta, pero sí hay una eficacia en demostrar que, bueno, esta es la única alternativa posible. Claro. Y entonces la resignación, digamos. Sí. Se ha hablado mucho de la necesidad de una unidad en los sectores de oposición, particularmente en el peronismo, cuando quizás esa construcción de unidad no parece tan difícil como en realidad siempre lo fue, digamos, ¿no? El peronismo se hace de rupturas y lealtades, ¿o no? Sí, a mí me parece que la unidad del peronismo, obviamente que es el dato central. Tampoco creo que tengan una necesidad de ser una unidad programática total, ¿no? Se puede se puede negociar de diversas formas. Ni siquiera yo creo que sería posible ni siquiera sería necesario que vayan todos a una misma interna. Pero sí la posibilidad de hacer cuestiones en común, como lo que se vio ayer con el Consejo de la Magistratura. Claro. O negociar en vistas a la segunda vuelta. De cualquier manera, esto no es tan novedoso, ¿no? Y siempre el peronismo, después de perder y de quedar en el llano, ha vivido momentos de fragmentación y de crisis. Y tampoco es novedoso que cuando el gobierno se ve relativamente más débil, haya más incentivos para la novedad,
esa unidad. Claro, claro. Se repite la historia ahí. Sí, la verdad que sí. Yo no, obviamente que hay cuestiones novedosas, ¿no? Como puede ser desde el año 2013 el peronismo no va unido. No, claro, claro. O una figura como Massa. Pero también es cierto que cuando el gobierno se ve más débil, aparece incentivos para que esas fracciones se coordinen. Porque si se coordinan tienen posibilidad de ganar. Claro. Y si no se coordinan no tienen posibilidad de ganar. Y en general los políticos prefieren ganar a no ganar. Ahí pareciera que algunos sectores hacen foco en la figura de Cristina Fernández, por un lado diciendo como que será el necesario factor de unidad que pueda sintetizar este desánimo que hay con el gobierno, pero por otro lado dicen que es el impedimento de esa unidad necesaria. ¿Qué mirada tenés de eso? Bueno, yo no lo sé, no sé cómo está, no tengo conocimiento de cómo está funcionando esto. De cualquier manera, sí sabemos que en los últimos meses o semanas se han dado un montón de reuniones y conversaciones que no sucedían hasta hace unos meses. Cristina Fernández se juntó con Moyano, se juntó con Daer, por ejemplo, se está juntando con figuras que hace bastante tiempo que no tenían diálogo. De cualquier manera, sí, ese es el gran interrogante, ¿no? Que es qué va a hacer Cristina Fernández. Claro, claro. Mucho se hablaba de que hay una cuestión de época y continental respecto a las derechas, pero del mismo modo está polarizada la cosa, no es que haya una mayoría relevante hoy apoyando a los gobiernos de derecha o empresariales, ¿no? ¿Cómo ves esta bipolaridad o esta situación que se da no solo en Argentina, sino también en Brasil, por ejemplo? No, bueno, claramente vivimos en un momento en que se produjo una alternancia y a la anterior década y media que estuvo asignada por gobiernos de izquierda o de centroizquierda, dio paso a una nueva ola de gobiernos de derecha, de centro derecha o en el caso de Brasil de francamente sí, claro. Derecha. Sí, sí. Pero como vos decís, también es una derecha que hasta ahora no parece tener la capacidad de tener la hegemonía que tenía, por ejemplo, en los 90, ¿no? Claro. Si uno ve los gobiernos de derecha que subieron en toda Latinoamérica, por ejemplo, están caracterizados por muy bajos mediciones de popularidad. Claro. O crisis abiertas, como fue el gobierno de Kuczynski en Perú, que fue destituido. No son hasta ahora gobiernos de derecha que logren grandes éxitos. Como por ejemplo el gobierno de Carlos Menem, los primeros 2 o 3 años estuvieron signados por lo que la sociedad entendía que era un fuerte éxito, que fue el control de la inflación. El gobierno de Fujimori claramente fue muy popular porque la sociedad entendió que había controlado a la guerrilla de Sendero Luminoso. Esta dimensión épica hasta ahora no lo tienen. No lo tienen. No. Sí. Y quizás es lo que no logra esto de lo que hablamos al principio, este sector más conformado más que por la política, por el empresario, digamos, ¿no? No. Y la única de alguna manera, la única épica que plantean hasta ahora es, bueno, vamos a sufrir, pero vamos a lograr que no vuelva el populismo. Claro, ¿no? Claro. Lo cual evidentemente es algo importante, como decíamos antes, para un cierto núcleo duro. Pero no hay que olvidar que en la Argentina en el 2011 el 54% de la sociedad votó a Cristina Fernández de Kirchner. Sí, claro. O sea que hay un sector importante que, sin ser necesariamente kirchnerista, no tiene cosa muy pulsional contra el populismo o el kirchnerismo, ¿no? Yo no sé si la promesa de, bueno, vamos, lo único que podemos prometer es que no vuelva el kirchnerismo, no sé si es tan atractiva para un sector masivo. Claro. Y sobre todo en un país... Ese sector masivo ya no votó al kirchnerismo. Y el kirchnerismo perdió de alguna manera y hubo cambio de gobierno, todo dentro de la normalidad democrática, no
no aparece como un peligro, como decirlo así, como, no sé, sendero luminoso. O sea, la misma persona que te dice, bueno, pero ya les ganaron ustedes al kirchnerismo, ya está, ya demostraron que pueden ganar, ¿cuál es el problema? Claro, entiendo. María Esperanza, gracias por este ratito para tratar de entender en qué momento estamos histórico en nuestro país, con los condimentos que tiene este país. Decía un compañero periodista de Brasil que no, es muy difícil extrapolar las situaciones porque Brasil no tuvo peronismo, digamos, ¿no? No solo eso, sino que Brasil no tuvo un peronismo, Brasil no tuvo un movimiento de derechos humanos, claro. Brasil no tuvo guerra de Malvinas, ¿no? Es diferente. Por ejemplo, hace 3 días los carabineros asesinaron a un joven mapuche en el sur de Chile. Y no hubieron ningún tipo de protestas masivas, mientras que acá, cuando se produjo la desaparición de Santiago Maldonado, bueno, varios cientos de miles de personas salieron a marchar. Es decir, acá hay una movilización en la sociedad civil que no existe en los demás países del Cono Sur. Claro. Eso es lo que abriga esperanzas en que pueda revertirse esta situación de injusticia, digamos. Sí, yo creo que, y en poner, que marcar límites, pensemos lo del 2x1, el intento de la Corte Suprema. Eso fue frenado por la decisión social, ¿no? Claro. Acá la dinámica política incluye, sí o sí, tiene que incluir la movilización social. María, gracias por este ratito. Hasta luego. Un abrazo.